grato es estar aquí en la casa del Señor, viéndonos, compartiendo unos con los otros. ¿Cuántos tomaron café esta mañana? Amén. Eso es manjar de los dioses, ¿ah? Sin eso no funcionamos. Pero le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí hoy. Gracias porque hoy conmemoramos un día extraordinario. Aquella entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día que ordenó a sus discípulos a buscar un pollino. Y le damos gracias al Señor. Oramos, Señor, te damos gracias y te adoramos. Bendecido sea tu nombre. Gracias por esta extraordinaria oportunidad, Señor, que tú nos das de estar aquí, compartir con nuestros hermanos, saludarnos, vernos, Señor. Gracias, Señor, porque tú hace ya 2000 años hiciste lo más grande, Señor, que podemos hoy reconocer, ese sacrificio enorme que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque no merecíamos nada de eso, pero tu amor tan grande por nosotros, fue el que te llevó a la cruz del Calvario. Gracias por ese amor inmenso y merecido, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Te damos gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos en Marcos 11. Marcos 11 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entráis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera en la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En Juan 12:12 dice: el siguiente día, grande multitud que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: no temáis, hijos de Sión. No temamos, ¿por qué tener miedo? Primera Iglesia Bautista de Gurabo. He aquí, tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna. Le pedimos al grupo Cuarteto Majestad que nos acompañen. Ellos nos van a deleitar con 2 himnos ahora. Uno se llama ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es nuestro Señor? Señor.
escucho que no se puede aquí. Así que si pasa cualquier cosa es culpa de mucho. ¿Alguien tiene que ver con la culpa? El 1 de abril del 2019, no recuerdo ahora quién fue la persona que habló en ese momento en la iglesia, me pidieron la oración por un niño que se llama Yetsiel. ¿Cuántas noches oramos por Yetsiel? Hoy nos enteramos que a temprana vida partió con el Señor. 2 años después. Jorge Bosch, su papá, y su familia necesitan de nuestra oración. Fortaleza. Ahí es cuando la iglesia se hace presente. Oramos también por la familia de Baristo, Roldán. Magali, nos pusiste al día en Facebook. No pudimos hacer presencia, pero tú hiciste que nosotros estuviéramos presentes. Oramos por él, por la fortaleza de su familia. Nos ponemos en pie, hermanos, y clamamos al Señor por fortaleza. Señor,
todopoderoso. Tú eres soberano. Tú eres el Dios de la vida. Padre, clamamos a ti por fortaleza. Mira estas familias, Señor, que han sido afectadas. La vida es un regalo tuyo. Y a veces no comprendemos cómo suceden las cosas. Algunos moriremos en la vejez. Otros morirán en temprana juventud y niñez. Pero no importa, sabemos que tú tienes control, Señor. Gracias, Padre, por ese regalo tan extraordinario. Te pedimos, Padre, que tú fortalezcas a cada uno de estos familiares que de alguna manera han tenido una pérdida. Sé tú obrando de forma especial, Señor. Nada le devolverá la vida, pero tu consuelo, Señor, le traerá paz. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos tu grandeza y en medio de la pérdida sabemos que tú estás presente, Señor. Te damos gracia y honra, Señor. Amén y amén. Leemos en el Salmo 27 y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El cuarteto nos deleita en Jesús, por fe confío. En Jesús, por fe confío, el pecado me salvó, y su sangre generosa en la cruz por mí perdió. De los hombres los pecados, Él cargó con su misión, consumando por los siglos nuestra eterna redención.
Preparamos para recibir palabra del Señor a través de los labios de nuestro pastor, reverendo José A. López. Mis hermanos, qué alegría poder saludarles en esta mañana donde iniciamos nuestra celebración de Semana Santa. Qué hermoso es escuchar la música del Cuarteto Majestad y aún más cuando uno de nuestros hermanos también participa en esa experiencia. Gracias muchas, nos han bendecido grandemente y nos han recordado lo que realmente es una adoración de excelencia. Dios les bendiga. Buscamos el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos, como todos ustedes saben, es el primer evangelio escrito. Primero fueron las cartas y luego después los evangelios, y el primer evangelio escrito es el de Marcos. Mateo y Lucas se nutren del evangelio de Marcos para a su vez hacer su versión de la vida del Señor. Capítulo 11 del Evangelio de Marcos, comenzamos en el versículo 1, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella van a hallar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacen eso?, digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijo: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Señor,
añada bendición a esta palabra. Tengan a bien sentarse, por favor. Bendecimos al Señor por esta palabra. Saludamos a todos en esta mañana preciosa. Comenzamos hoy la conmemoración. Conmemoración es recordar y a la vez celebrar. Es lo que la tradición popular ha llamado Semana Santa. Es una ocasión donde devotos y no devotos buscan un lugar para adorar, buscan un templo para visitar, porque sí, porque es Semana Santa. Y esto es así porque Dios ha sembrado en la conciencia del ser humano, en el pensamiento nuestro, una necesidad que nada puede saciar, una necesidad de trascender, es decir, de ir más allá de los convencionalismos humanos. Y cada cual sabe y cada cual entiende que hay una necesidad emocional y espiritual que nada que no sea el Señor pueda saciar. Por eso estamos aquí, porque es la fe la que nos nutre esa dimensión tan importante de nuestra vida que es el Espíritu. Y ya hemos escuchado el relato, mis hermanos, lo saben ustedes que... Ahora, aquí es menester recordar lo que dice Ezequiel en el capítulo 3, versículo 1, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a él para darle un mensaje, y la palabra dice: entonces él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, cómete este rollo. Este es el momento de ir más allá de simplemente escuchar. Este es el momento de ordenar a nuestra atención, a nuestro pensar, a nuestro sentir, que la palabra se meta profundo en nuestras mentes. Eso es lo que significa comernos el rollo que describe el profeta. El rollo no es otra cosa que un pergamino donde está escrito la Torá y todas aquellas partes del Antiguo Testamento. Ahora, en nuestro caso, vamos a meter muy en nuestro ser esta narración y vamos a meternos en el mundo bíblico. Hoy les invito a ubicarse en una de las muchas pequeñas colinas que rodean la ciudad de Jerusalén para ver lo que aconteció un día como hoy. Contemplamos ese cielo azul, un sol radiante, una muchedumbre alabando y dando la bienvenida a Dios hecho hombre. Se habla de una entrada triunfal, se habla de una entrada festiva y celebrante. Desde aquí podemos escuchar claramente los hosana y los benditos, el que viene en el nombre del Señor. Y es posible, naturalmente, que haga calor. Y no hay carritos de piragua, ni agua fría embotellada, ni hay un carrito de hot dog o de pincho. Pero no nos va a hacer falta, porque vamos a ser alimentados de otra comida en esta mañana. Seremos alimentados con la esperanza. Seremos alimentados, refrescados con la lluvia fresca del perdón que anuncia el Evangelio. Y sobre todo, y más allá de los víteos y exclamaciones de júbilo, vamos a ser alimentados con algo esencial en nuestra vida: la paz. La paz. Porque toda esta porción se nos presenta, y voy ya a adelantar la conclusión y el mensaje clave de este sermón. Todo se nos presenta para decirnos esto. Dios nos quiere decir: Él quiere entrar a la Jerusalén de tu vida para darte paz. Dios es paz. Antes de proseguir, vamos a hablar un poquito de nuestro guía en esta mañana, que es Marcos. Ese es el primero de los evangelios escritos. Y nos llama la atención la manera en que ese evangelio es redactado. Su estilo está muy lejos de ser perfecto o inmaculado. Marcos nos narra esta historia con los pocos recursos literarios con el cual él cuenta. Si contextualizáramos este asunto,
Podríamos decir que Marcos se quedó en la escuela elemental y que ni tan siquiera se graduó de 6º grado. Él nos cuenta la vida de Jesús como si lo contara un niño. Utiliza como puente entre oraciones para conectar las mismas una letra en particular en el alfabeto griego, la letra Kai. Si leyésemos aquí, escucharíamos que Marcos constantemente está utilizando esa palabra, Kai. En español, la letra Kai es la Y, que es una conjunción coordinante copulativa, es decir, nos ayuda para unir unas cosas y otras. Para que tengan una idea, hay en este Evangelio de Marcos 34 afirmaciones conectadas sencillamente con esta conjunción. Por ejemplo, va a leer el Evangelio de Marcos y va a notar que y vino Jesús y se sentó y luego habló aquello y vinieron los apóstoles y alguien que estaba sentado dijo esto y todo es y eso es muy típico del Evangelio de Marcos. Otra característica de Marcos es utilizar el recurso de la inmediatez. ¿Qué es esto? Marcos es muy amigo de utilizar palabras como enseguida, de inmediato, rápidamente, de pronto. Estas expresiones ocurren casi 30 veces en ese evangelio. En otras palabras, el evangelio de Marcos no marcha, el evangelio de Marcos corre. Es un asunto de urgencia, de eso que no puede esperar. Es como un herido de bala en el pecho. Si se lleva a emergencia, dejan todo lo que estén haciendo para atender a ese herido. Hay que atenderlo inmediatamente. La humanidad, mis hermanos, ha sido herida de muerte. Y solo la inmediata intervención de Dios en su Hijo Jesucristo es aquel que puede salvarnos de la aniquilación, de la condenación eterna. Es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Estamos ahora mismo ubicados en una de las colinas de la ciudad. Me parece que recibimos un gran mensaje para atesorar. Y ese mensaje es lo siguiente hasta aquí, que es en lo sencillo, con las muchas o pocas herramientas que podamos tener. Es con eso sencillo que debemos compartir el Evangelio. Hay un cambio de paradigma hoy día. Es muy difícil hoy hacer una campaña evangelística y decir, invite a un amigo. No les va a venir. Así que las estrategias como iglesia evangelizadora han cambiado. Este es el momento en que tú tienes que convertirte en ministro evangelista y en ministra evangelista. Es el momento en que ya no puedes esperar a que alguien venga al templo. Tú tienes que trabajar con eso. Tú te estás llamado a compartir este glorioso evangelio. Ahora volviendo a la construcción literaria para los eruditos de la época de Jesús, este evangelio estaba pobremente construido. Literariamente hablando, ¿no? Pero es contundente, es preciso, es poderoso este evangelio. Es como, miren, nosotros los puertorriqueños, que podemos expresar nuestro cariño con mi amor. Podrá estar mal dicho, mal pronunciado, pero se entiende. Cuando usted le dice a alguien, mi amor, igual suerte corre con la palabra verdad. Nosotros los puertorriqueños no decimos verdad, nosotros decimos verdad, por verdad. Tenemos una manera muy particular, muy puertorriqueña de hablar, que no compara con la dicción española que usted encuentra en Madrid o en Bogotá, en Colombia. Pero sin embargo, igualmente efectiva es la comunicación que podamos tener. Esto para entender que no hay barreras, no hay excusas que podamos dar a Dios cuando Él
nos llama y cuando Él quiere entrar a nuestro corazón para darnos paz. De modo que al aplicar esta realidad nos damos cuenta que Dios nos va a usar. Nos va a usar. Estos cambios que se están dando traen la posibilidad, la oportunidad de ser usado por el Señor. Pero para eso debemos tener la paz de Dios. Esa realidad nos cuenta que Dios nos va a usar, a usted y a mí, y nos va a usar con los talentos que tenemos ahora, con nuestras limitaciones. Dios tiene un trabajo para ti, sin importar si eres letrado, sin importar, o persona sencilla, sin importar tus limitaciones o talentos, Dios tiene una tarea. Me cuenta un muy querido amigo y hermano en la fe que su tío estaba en una condición de salud muy precaria y él tenía la preocupación de que su tío no conocía el plan de salvación. Él no era pastor, no era evangelista, pero como pudo, le habló de ese precioso evangelio y del amor de Dios. ¿Y saben qué? Que su tío escuchó el plan de salvación dicho por su sobrino y lo aceptó como Señor de su alma. Cuán gozoso estaba mi amigo y qué gran satisfacción tuvo. De manera que no esperes a tomar un curso, no esperes a tomar un instituto para hacer tu parte en la obra. Con lo que tienes, te basta y te sobra para ser un instrumento de Dios. Vamos a volver al pasaje. Hay unos prearreglos hechos por Jesús antes de entrar a la santa ciudad. Esto nos habla, mis hermanos, de un Jesús que no improvisa, de un Jesús planificado, organizado, estructurado. No es sacarnos de la manga algo, sino que en las cosas del Señor, de acuerdo al modelo que nos da el Señor, debemos planificar. Fíjense ustedes que la palabra dice que Él envía 2 discípulos a buscar un pollino. Un pollino no es otra cosa que un asno. Pero usted no llega a un estacionamiento y toma el primer carro que ve, lo enciende y se lo lleva. Eso no es así. En este caso, ese asno tenía dueño, pero el Señor previamente había acordado con él que 2 muchachos iban a llegar allá, iban a desatar al pollino. ¿Por qué era así? Él lo hace, inclusive envía una contraseña para que el dueño del asno no se lo dé a ladrones de burro, sino que se lo dé a las personas indicadas. ¿Cuál es esa contraseña? Bueno, en el Evangelio de Lucas, que es maravilloso también, e interesantemente ya no escrito por una persona de 3º o 4º grado elemental, sino por un doctor, por un médico. Y Lucas abunda algo en el capítulo 19, versículo 30, haciendo alusión a este mismo pasaje, porque Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos, son la vida de Jesús desde diferentes ópticas, pero coinciden en todo. Bueno, entonces en Lucas 19, 30 dice que el Señor envía a sus discípulos, a esos 2, y dice: id a la aldea de enfrente, y al entrar hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le van a responder así: porque el Señor lo necesita. Esa es la clave, esa es la contraseña. Porque el Señor lo necesita. Dios todopoderoso y eterno, hecho hombre, que depende de sus discípulos para llevar a cabo el mensaje de esta entrada a la ciudad, donde va a ser arrestado, donde va a ser mal enjuiciado, donde va a ser torturado, finalmente asesinado, utilizando un método inhumano, sus manos y pies
clavados, su pecho comprimido hasta morir de un fallo cardiorrespiratorio y luego traspasado por una lanza, y sin embargo entra en paz. El mundo entero se indignó hace tan poco como un año por la muerte de George Floyd, un afroamericano que murió asfixiado en manos de un policía de la ciudad de Nueva York. La rodilla del policía fue puesta en el cuello de esta persona, algo innecesario porque él estaba en el piso y estaba esposado. Y la frase que él expresó, ese "no puedo respirar", I can breathe, es un slogan asociado al movimiento que se creó que se llama "Las vidas negras cuentan". La frase surge de las últimas palabras de Eric Garner, un ciudadano negro no armado que fue asesinado en el 2014 después de ser sometido a una posición donde se le presionó la tráquea también. Ahora, no solamente Eric Garner, sino otro número de afroamericanos, como lo fueron Javier Ambler, Manuel Ellis, Elijah McClain, George Floyd, dijeron esa misma expresión antes de morir en circunstancias similares. Y de acuerdo a un reporte del New York Times, esta frase ha sido utilizada más de 70 veces por personas que murieron en custodia de las autoridades. Hermanos, el Jesús humano, Dios hecho hombre, sufrió al extremo. También se sintió sin poder respirar y fue abandonado. Ahí no hubo demandas, ni marchas de protesta, ni nadie que quemó negocios, ni encendió carros. No obstante, y sabiendo lo que le esperaba con este acto, Jesús nos da una muestra de su personalidad. Él es nuestra paz. ¿Por qué entra Jesús en un asno a la ciudad? En la tradición romana, que era el poder que gobernaba la región, cuando un general se lanzaba a la guerra, iba montado en un hermoso corcel, en un hermoso imponente caballo. Pero cuando regresaba victorioso de una campaña bélica, cuando desfilaba por la ciudad con un impresionante contingente de soldados armados, y al final desfilaban los soldados capturados y ahora convertidos en esclavos del imperio, y esto se daba en medio de un ambiente festivo, también de vítores y de exclamaciones de júbilo, pero este general desfilaba montado no en un imponente caballo, sino en un asno, como símbolo de que ese hombre con tanto poder entraba a la ciudad en son de paz. La imagen de la entrada triunfal de Jesús también recoge esa tradición, pero es más que eso, es otra cosa. No es un rey, no es un general quien entra en la ciudad, no es un gobernante, no es un VIP, un very important person. No, es Dios mismo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mensaje de este hecho histórico tiene su origen en una práctica común entre los profetas del Antiguo Testamento. En todo el Evangelio vamos a seguir repetidamente viendo esto, pero los profetas de Israel del Antiguo Testamento tuvieron siempre una manera particular, peculiar de comunicar su mensaje. Cuando las palabras fallaban en mover al pueblo hacia Dios, ellos inmediatamente hacían algo dramático. Es como si dijeran: si no quieren oír, muy bien, van a estar obligados a observar y ver y a escuchar también. Era, en otras palabras, los profetas utilizaban una técnica que se llamaba el sermón dramatizado, y aquí en este pasaje hay un sermón dramatizado por parte del Señor. Dios entra en la ciudad en son de paz. Dios entra en la ciudad en términos de reconciliación. Y entra en un asno que nadie ha montado. ¿Por qué nadie ha montado?
porque los animales que iban a ser sacrificados en el templo, nadie los podía montar. Y aquí entra aquel cordero que iba a ser sacrificado en el altar para redención de nosotros, en la cruz del Calvario, obviamente, para redención, para bendición, para que tengamos paz. Porque en unos 5 días, a partir de este momento que estamos hablando, ese mismo va a ser sacrificado por mí y por ti. Y es lo que quiere comunicar este mensaje de aquellos que en aquel momento fueron testigos de sus milagros. Sin embargo, ya mismo van a estar diciéndole a aquellos que de igual manera estaban dándole tantas hosanas y tantos benditos que vienen en el nombre del Señor, eran los mismos que después vienen a decirle: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dios quiere demostrarnos que Él entra a nuestra vida, pero no entra como juez, ni es el fuego consumidor, ni el que tala. Él entra a nuestra vida como el Rey de paz. ¿Cuántos de nosotros en estos días podemos conciliar el sueño? Posiblemente muchos de nosotros podríamos levantar la mano, no dormimos bien. ¿Cuánta gente opta por acabar con su vida por sentidos de culpa y una poca valoración de su estima? ¿Cuántos hemos sido ligeritos de palabra y de acción? Y aunque gritemos y exclamemos no sé qué, en el fondo de todo viene la palabra del Señor a decirnos que tienes que calmarte, que tienes que contar tus bendiciones, que Dios viene a tu vida para darte paz, no para quitártela. Que Dios viene a tu vida para darte una conciencia limpia, para reprogramarnos. Dios viene a tu vida para darte un espíritu de celebración. Pero vuelvo y repito, noten aquellos que le decían bendito y bienvenido, fueron los mismos, ¿verdad?, que pusieron el dedo sobre él. Y a través de las edades, el mensaje de Marcos, el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo para nuestra vida en esta mañana siempre es esto. Dios nos dice: yo quiero entrar en tu vida, y cuando entro en tu vida, entro en son de paz. Quiero bendecirte con paz. Quiero restaurar en ti la paz y el sentido de alegría que da el saberse perdonado. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y vamos a orar. Vas a orar así: Dios eterno y bueno, bendito y alabado seas por siempre. Soy yo, tú me conoces, sabes de mi pensar y mi actuar. Padre, yo sé y reconozco que tu palabra viene a mí para rescatarme. Yo necesito tu paz. Yo necesito tu perdón, que me libere de este profundo sentido de culpa por todas las malas decisiones que he tomado en el transcurso de mi vida. Por favor, entra y da paz a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ser despedidos. Por favor, no se descuiden con esto de la pandemia, aunque sé que algunos o muchos han sido vacunados. Seguimos tomando las mismas precauciones, sabiendo que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará su parte también. Así que se me cuidan y oramos al Señor en este momento. Y ahora, Padre, despide a tu pueblo en paz, porque hemos escuchado tu palabra,
Nos has comunicado que vienes a nuestra vida en paz y que esa paz que el mundo nos da la necesitamos para funcionar bien. Danos tu paz, Señor, y danos la suficiente humildad para reconocer que no somos perfectos, que necesitamos que seas tú quien ordene cada asunto de nuestra vida. Y ahora que la bendición de Dios, la gracia que redime y salva de nuestro Señor Jesucristo y la promesa cumplida del Santo Espíritu de Dios que consuela, fortalece y acompaña, sea con todos ustedes, ahora y por siempre y jamás. Amén, amén y amén. Vayan en paz, hermanos.